Buenas noches a todos, ¿qué tal? Si se sienta, por favor. Feliz de poder estar aquí con ustedes. Doy la bienvenida a las personas que nos visitan, que son invitados. Siempre es una alegría poderles ver y compartir, y que podamos nosotros compartir el tiempo de la palabra de Dios. Hoy si alguno quiere, está el código QR. Si usted quiere conectarse al mensaje, al sermón, puede hacerlo a través del código QR, así le queda a usted, y además otras informaciones más que suelen haber en Oasis de Vida, le puede ayudar bastante. Bien, hoy estamos en la cuarta parte de la serie que le llamamos el 40 días de Peace, y el tema que hoy vamos a tratar se llama ayuda a los pobres. ¿Ok? Este viaje que hemos venido durante días, ya está la cuarta semana, estoy seguro que está tocando nuestros corazones de una manera especial. Yo sé que Dios quiere usarnos para hacer grandes cosas en la tierra, que no estamos aquí solamente para vivir, para subsistir, que Dios tiene un plan para todos nosotros, y de eso se trata el plan Peace. El plan Peace, ¿qué es? Bueno, el plan Peace es que hagamos un pequeño esfuerzo todos para lo que tenemos que hacer aquí en la tierra, que todos hagamos nuestra parte. Esa es la idea. La definición de hecho del plan Peace es personas comunes y corrientes, que son capacitadas por Dios, que marcan la diferencia juntos donde quiera que estén. Ese es el lema del plan Peace. ¿Qué quiere decir eso? Perdón. No se ocupa alguien especial para hacer el plan Peace. Para hacer la misión de Dios no se ocupa alguien que sea un superhombre. No se ocupan super santos, super religiosos, super espirituales, super maduros. No se ocupan, es gente común y corriente. No se ocupa gente que no tiene tiempo, o más bien que tiene mucho tiempo libre, o que tiene recursos. No, cualquier persona lo puede hacer, gente ocupada como usted. Gente que está aquí, como todos los que estamos acá. Dios puede usarnos a todos, y Dios quiere hacerlo. Ahora, ¿por qué lo hacemos? Lo hacemos porque queremos atacar los 5 gigantes globales que están en el mundo. Los llamamos los 5 gigantes globales, y son problemas tan grandes que no puede haber ninguna institución, no ha habido ninguna institución, ni poder económico, ni nada, ni nadie que puede atacarlos. Solamente la iglesia del Señor los puede atacar. Lo único suficientemente grande en el mundo para atacar a los 5 gigantes globales es la iglesia. Ningún imperio, ni los Estados Unidos, ni ningún imperio económico, ni la ONU, ni nadie puede hacer algo por esto. Es la iglesia que está en todo el mundo, lo hablábamos hace unos días atrás, que tiene un poder impresionante en todo el mundo, la encargada o la que podría hacer frente a semejantes problemas. ¿Cuáles son esos 5 gigantes globales? ¿Qué tal si lo leemos? Uno de ellos es el vacío espiritual. Personas que viven vacías, sin saber por qué viven, sin propósito, sin sentido. Millones de personas están en el mundo así, vacías, necesitando de la ayuda de Dios. El segundo es liderazgos egocéntricos. Líderes que se enseñorean y que hacen de su posición un lugar para adquirir, y se olvida la responsabilidad que tienen hacia los demás. El tercer gigante es la pobreza. El problema enorme de la pobreza que hay en el mundo, la gente que pasa realmente necesidad. El cuarto gigante son las enfermedades. Enfermedades que están en todo el mundo, que están dañando a mucha gente, gente que la está pasando realmente mal. Y el quinto es la educación a las nuevas generaciones. Falta educación a las nuevas generaciones. Unas nuevas generaciones que si no hacemos algo, se nos escapan de las manos. Estos problemas, como dijimos, son tan grandes que la único suficientemente grande para resolverlos es la iglesia. No hay otro. Es lo único suficiente para poder resolver estos problemas. Somos usted y yo. Y esta noche quiero que analicemos el tercer gigante. Vamos a hablar del tercer gigante mundial. Se trata de la pobreza extrema. Y vamos a ver qué podemos hacer nosotros al respecto. ¿Cómo podemos hacerlo? Como ustedes saben, la mitad del mundo vive en pobreza extrema. La están pasando mal hoy mismo.
¿Qué podemos hacer nosotros? Antes de esto, quiero que vean este video, por favor. Hay muchos que se levantan pidiéndole a Dios de comer, y otros que lo tienen todo se olvidan de Él. Pobres de aquellos que sueñan con tener dinero, mujeres y placer, mientras que otros se mueren conformes sin nada tener. Para ellos Dios ha creado el paraíso, mejor dicho el Edén. Para el rico llegar hasta el cielo tan solo depende de él. Ignorante es aquel que tiene y ambiciona con más tener. Se olvida que Dios está en el cielo y que el diablo espera por él. Por eso yo lo que tengo, mientras pueda lo compartiré. Si el día que yo me muera conmigo, nada me llevaré. Cielo tan solo depende de él. Ignorante es aquel que tiene y ambiciona con más tener. Se olvida que Dios está en el cielo, que el diablo espera por él. Por eso yo lo que tengo, mientras pueda lo compartiré. Si el día que yo me muera conmigo, nada me llevaré. El día que yo me muera conmigo, nada me llevaré. El día que yo me muera conmigo nada me llevaré. ¿Verdad que somos bendecidos? Nuestras dudas hoy es que vamos a comer, pero no porque no tenemos, sino porque hay mucho. Nuestras luchas hoy es qué nos vamos a poner, no porque no tenemos, es que qué escogemos para qué ropa ponernos, porque tenemos mucho. ¿Qué zapato nos vamos a poner? Porque tenemos muchos pares de zapatos para ponernos. Nosotros somos bendecidos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo soy muy bendecido. Y eso no es un problema, no es un pecado. No veamos esto como algo dañino, es una bendición. El tema es que nos olvidemos de los que están pasando necesidad. Eso sí es el tema. De hecho, la Biblia dice en Proverbios capítulo 29, versículo 7, el justo se ocupa de la causa de los desvalidos. El malvado ni sabe de qué se trata. ¿Sabe qué dice Dios? Dios dice que hay dos clases de personas en el mundo, nada más. Hay gente justa y hay gente malvada. Y Él dijo que la gente justa es la que se preocupa por los pobres. Y la gente malvada es los que no los vuelven a ver, que no son importantes para ellos en su vida.
Entonces hoy vamos a hablar de eso. Yo quiero preguntar, ¿qué tipo de gente somos aquí en Oasis de Vida? ¿Gente justa o gente malvada? Hoy vamos a ver 3 cosas de cómo poder ayudar. Vamos a ver lo primero. Lo primero es la causa de la pobreza. Vamos a ver qué es lo que causa la pobreza en el mundo. Lo segundo es cómo podemos ayudar todos. Se van a dar cuenta que no solo es dinero, hay otras cosas que podremos hacer. Y lo tercero es por qué debería de importarnos a nosotros eso. ¿Por qué es tan importante hacerlo? Y vamos a empezar por lo primero. ¿Qué es lo que causa la pobreza en el mundo? ¿Qué es lo que hace que la gente viva en pobreza? La verdad es que el problema de la pobreza es multifactorial, no necesariamente es un solo factor. No podemos deducir que solo una cosa provoca la pobreza en las personas. Pero Dios dice en la Biblia que hay 2 fuentes principales que hacen que las personas sean pobres. Hay personas que son pobres por elección, hicieron malas elecciones, escogieron mal. Y hay personas que son pobres por circunstancias. Son 2 cosas completamente diferentes. Algunas personas son pobres simplemente por decisiones que toman. Por ejemplo, la complacencia. La Biblia dice, las manos ociosas conducen a la pobreza. Proverbios capítulo 10, versículo 4. Hay gente que es pobre por complacencia, por ociosos, porque no quieren trabajar, por perezosos. Y hay gente que vive en pobreza por eso. El que sueña despierto solo abundará en pobreza. Aquella gente que vive creando castillos pero nunca hace nada. Si no trabajas, si no inviertes bien tu tiempo, eso te puede llevar a pobreza. Por eso, esa es la primera, por elección. Pero también el descuido. Hay gente que se descuida en sus finanzas, se descuida lo material. La Biblia dice, los planes apresurados, puro fracaso. Y Proverbios capítulo 17, versículo 18 dice, el que es imprudente se compromete por otros y sale afiador por su prójimo. Todos estos son consejos que da la Biblia acerca de por qué alguien lleva a la pobreza. Hay personas que malgastan su dinero en tantas cosas, vicios, juegos de azar, relaciones impropias. Gastan el dinero por todo lado. Hace unos días hablaba con un pariente mío. Él empezó a usar drogas desde los 14 años. Ahora tiene 58 años. Hace poco dejó de consumir. Y me decía, una de las cosas que más me duele es la cantidad de millones de colones que me fumé. Si suma la cantidad de cigarrillos, de marihuana, de alcohol que gastó desde los 14 años hasta los 58 años, me dice, yo sería el más rico de mi familia. Sería el que tuviera más dinero, hubiera ahorrado eso en un banco, fuera el hombre más rico de toda la familia mía. Pero hoy no tiene nada. No tiene ni dónde vivir. Malgastó todo. Esos son los que son pobres por descuido. No creas que con los juegos de azar vas a lograr mucho, ni con las panameñas o los chances. Eso no va a ayudar a mucho. Veo a la gente comprando chances todos los días y todos los días están limpios. Yo de verdad le he preguntado a mucha gente, ¿esto sirve? ¿Esto funciona? A ver si le entro a la cosa. O sea, yo le pregunto, ¿eso funciona realmente? ¿Será que esto funciona? Y lo que me dicen, sí, todo funciona, pero siempre están limpios. Entonces no funciona tanto, no es cierto. No se engañe. Y mucha gente entra en problemas de pobreza precisamente por confiar en actividades que lo que hacen es llevarle más a la pobreza. La Biblia dice, entre tanto los ricos se mojan de los atributos y están prontos a menospreciar a todos los menesterosos. Dice Job capítulo 12, versículo 5. Mientras vemos eso, los que están a la par parece que no le ponen mucha atención. Veamos entonces las causas por las cuales las personas entran en pobreza. La primera es la calamidad. ¿Qué es esto? Cuando hablo de calamidad, estoy hablando de las cosas desafortunadas que viven las personas. Llámese huracanes, maremotos, incendios, inundaciones, hambrunas, alguna enfermedad.
Cosas que vienen a la vida de pronto que no te dejan practicar la actividad que usted tenía. Y por eso hay países enteros, ciudades enteros, pueblos enteros que viven en pobreza, familias enteras que viven por la calamidad, algo que se les atravesó, algo que vino. El papá se fue, dejó a la mamá con 7 niños y ahora la mamá tiene que sacar adelante toda la casa. Y eso es dificilísimo. Eso no es tan fácil. Vino la calamidad, una enfermedad. Recuerdo una hermana de nuestra iglesia, el esposo se le murió, un cáncer, y recuerdo que le tocó salir adelante. Y por supuesto no fue fácil para sus hijos, pero vinieron calamidades. A veces pasa eso. La Biblia dice, la gente nunca puede predecir cuándo vendrán tiempos difíciles. Como los peces en la red o los pájaros en la trampa, la gente queda atrapada por tragedias repentinas. Eclesiastés capítulo 9, versículo 12. Y eso nos puede pasar a todos. En cualquier momento puede venir un momento difícil. La segunda causa de la pobreza es la cultura. Mucha gente se olvida de esto, pero es un problema grandísimo. La cultura mantiene a millones de personas atadas a la pobreza. Pensemos en regímenes como el de Corea del Norte. Cada año los coreanos son más pobres y viven una desgracia. Y la cultura los hace creer que está bien. O pensemos en Cuba. Hace unos días vi un video de Cuba. ¡Qué terrible! Una española grabando cómo la gente va a hacer fila para que les puedan regalar un poquito de comida en una bolsa. Y la española está grabando diciendo, mire cómo está viviendo la gente aquí en Cuba, mendigando para que les den algo para comer. Y en eso llegan 2 cubanos ya viejos diciendo, oh, ustedes los españoles viven en la miseria, en la desgracia, deje de estar grabando, nosotros vivimos bien aquí en Cuba. Y la española le decía, pero señor, están haciendo fila para que les den migajas. Y ellos creían que estaban bien. Se sentían muy bien haciendo fila para que les den unas migajas. Y la cultura les hace creer que así es. Viven en pobreza, viven en miseria. Y les hacen creer que es así. Un sistema religioso puede mantener a la gente en pobreza. Absolutamente. Piensa en el hinduismo. Mantiene a decenas de millones de personas en pobreza, atrapadas allí, simplemente por creencias de castas. Si usted si usted le hubiera tocado nacer en India y usted nace en la casta de los Brahman, aquí es una vaca, allá no, es una casta. Si usted nace en la casta de los Brahman, usted ya tiene asegurado que va a tener dinero, trabajo, va a tener comida. Ya tuvo suerte porque nació con los Brahman. Pero si usted nace en los Delete, ahí estás en problema porque se llaman los intocables. Y esta gente no va a tener nunca trabajo y hará los peores oficios de la vida. Culturalmente así están. Diseñados para vivir en miseria, en pobreza. Y así viven países enteros, naciones enteras, pueblos enteros. En pobreza culturalmente. La Biblia dice en Deuteronomio 26:6, pero los egipcios nos maltrataron y nos hicieron sufrir, nos sometieron a trabajos forzados. Son gente que no puede escoger. No puede escoger cómo vivir. Usted puede escoger a qué universidad ir, a qué colegio ir y dónde trabajar. Tenemos tantas cosas buenas. Son tantas las bendiciones, pero hay gente que no tiene oportunidad de nada. La tercera causa que mantiene a la gente en pobreza es la corrupción. Y ustedes solo saben mucho, no quiero hablarles mucho de eso. Pero la corrupción hace que un país quiebre. Hace que un país sea la peor desgracia, que traiga la ruina, la miseria. Hace algunos años tuve la posibilidad de ir a Venezuela. ¡Qué terrible! La Suiza latinoamericana. Los edificios enormes, bellísimos, vacíos. Una ruina impresionante por la corrupción de líderes. Líderes corruptos, puedes ir a Venezuela, puedes ir a Nicaragua, puedes ir a Cuba. Todos estos países tienen un factor común. Líderes corruptos que creen un sistema de socialismo donde solo ellos son ricos. Y eso es terrible, la corrupción. Y la Biblia habla que nosotros tenemos que hacer algo al respecto. Y que cuando veamos casos así podamos ayudar, tengamos la oportunidad de hacerlo. La cuarta causa de la pobreza
es el ciclo de desesperanza. Y eso sí lo hemos vivido. Y eso sí lo sabemos en Costa Rica. ¿Qué es el ciclo de la desesperanza? Es cuando la pobreza es intergeneracional. Cuando mis bisabuelos fueron pobres, mis abuelos fueron pobres, mis papás fueron pobres y yo soy pobre. Y eso sí lo hemos vivido y lo sabemos. Hay familias enteras consumidas en la pobreza de generación tras generación, tras generación, tras generación. La Biblia dice en Job capítulo 7, versículo 6, mis días se van más veloces que una lanzadera, sin esperanza alguna llegan a su fin. Son las personas que viven todo el tiempo metidos en la pobreza, que no pueden ver más allá de lo que tienen al frente. Que toda su familia de generación en generación no estudiaron, vivieron en sistemas muy difíciles y entonces los hijos empiezan a crecer de esa misma forma y los nietos siguen de esa misma forma y eso hace que las personas vivan en desesperanza y tenemos que hacer algo. ¿Cuál es la respuesta de Dios a la pobreza? Cuando la mitad del mundo está en pobreza, en calamidad, por la cultura, por la corrupción, por los siglos de esperanza. ¿Cuál es la respuesta para el mundo? ¿Sabe cuál es? Nosotros somos la respuesta. Somos los únicos. La iglesia tiene la respuesta. La respuesta fundamental a la pobreza es la difusión del reino de Dios. ¿Sabe que usted ha economizado mucho desde que usted entregó su vida a Cristo? Y su vida cambia. Lo hemos visto acá. Familias con pocos recursos, pero que Dios ha venido a bendecirles y hoy tienen demasiado, hasta andan cachetoncitos. Comen a cachete. Dios ha sido bueno con nosotros. Cuando el reino de Dios viene a nuestra vida, las cosas cambian. ¿Qué es el reino de Dios? Es donde Jesucristo es el rey. Y si Él es el rey, Él es el número uno en tu vida, entonces el reino de Dios está dentro de ti. Y si el rey está dentro de ti, Él prometió que bendeciría tu vida. Lea este texto por favor en Mateo capítulo 6 versículo 33. Léalo junto a mí por favor. 6:33 de Mateo dice, buscad. Busquemos primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia. Y todas las cosas vendrán a ser ¿a qué? Es la iglesia la única que tiene la posibilidad de enseñar y mostrar el reino de Dios a las personas. Lo primero que debemos de hacer antes de ayudar a cualquier persona, antes de cualquier cosa, tenemos que tener claro que lo que hace que una persona pueda salir de la pobreza es el reino de Jesucristo. Es el reino de Jesús. Por eso es tan importante el mensaje del reino. El rey en tu vida te garantizas la bendición de Dios para tu vida. Y Dios quiere que usted comparta ese reino con todos los demás. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a los pobres de manera práctica? Permítame darle 4 formas de cómo poderlo hacer. Esto es importante. 4 formas de cómo podríamos hacer. Primero, trátalos con dignidad. Es lo primero que hay que hacer. ¿Quieres ayudar a alguien en pobreza? Es lo primero que hay que hacer, tratarlos con dignidad. No asumes que sabes por qué son pobres. Sabe que la mayoría de gente ya tiene idea por qué la gente es pobre, porque no estudió. Porque tiene drogas. Por esto. No asuma por qué alguien vive en pobreza. No lo asuma. Usted no sabe por qué es. Puedes pensar que es por elección o puedes pensar que son por circunstancias, pero puede ser que te equivoques. La verdad es que lo primero que hay que hacer con una persona que está en pobreza es conocerla. ¿Saben que nosotros somos buenos para de una vez mostrar recetas y decirle qué hacer? No, primero conózcalos. Lo primero que hay que hacer es conocerlo, hay que averiguar los antecedentes. Hazle esta petición, cuénteme su historia, quiero saberla. Si tienes a alguien con necesidad, es necesario conocer la historia. Hay un refrán que dice, no critiques a un hombre hasta que hayas caminado 1 milla con sus zapatos. No critiques a nadie por cómo está. Primero tienes que empezar por conocerlo. Tienes que empezar. Así que no asumes que eres mejor que esa persona. No asuma que usted sabe más o que usted es mejor que esa persona. Para nada. Hace unos días estuve
en un lugar con un montón de extranjeros nicaragüenses, haciendo un trabajo bien duro, bien duro. Recuerdo que vieron iguanas. Oiga, y aquellos eran como ver, como llegar a Maroto y de veras, me quedé asustado. En serio, quería sacarle fotos y todo, era como el lobo. Y yo me quedé viendo, ¿y qué están viendo? Y todos, vea, uy, vea la cola. Y seguro se la imaginaban así con cebolla y todo, no sé qué. Y vea, y yo, es una chirbala grande. Para ellos eso era maravilloso. Era un trabajo bien difícil. Y recuerdo que después nos sentamos con ellos a tomar café y empecé a hablar con ellos, a conocerlos un poco, quiénes son, qué hacen, a dónde viven. Se asombra uno, qué gente más especial hay. Podemos aprender mucho de ellos. Podemos aprender mucho, solidarios. ¿Saben que andaban una taza de comida? Y de la misma taza de comida comieron 4. ¿Y saben qué fue lo que más me sorprendió? No lavaron la cuchara. Y yo les daba café, iba a lavar el vaso y se lo lavaba bien. Y al rato cuando los veo que le pasa la taza y el otro come y le pasa la otra, digo, que tomen café en el mismo. Ya no le lavo más. Y yo pensé, yo no haría eso. No lo haría. Pero vi qué solidarios que son. De veras. ¿No será que nos hace falta de la solidaridad de los pobres? Que nos estamos haciendo tan fríos que parece ser que son importantes. Dice la Biblia en Proverbios capítulo 22, 2. El rico y el pobre tienen esto en común. Ambos los hizo el Señor. Nunca serás mejor que alguien que tiene menos que ti o que usted. Nunca. Todos somos iguales. El rico y el pobre los hizo el Señor. Y un día estaremos con el Señor para siempre. Tienes que recordar eso siempre. Lo segundo que podemos hacer, lo primero es trátalos con dignidad. Cuando veas a alguien con pobreza, no lo juzgues, no señales, no digas, haz por vago, es por drogadicto, por mala persona, por esto, por aquí, por allá. No juzgues. Primero trátalos con dignidad. Sus problemas tienen, pero tú también los tienes, así es que no juzgue. Ahora, lo segundo que hay que hacer es ofrecerles oportunidad. La Biblia dice en Gálatas 6:10, por lo tanto, siempre que tengan la oportunidad, hagan bien a todos. Hay que hacer bien, la Biblia lo dice. En otras palabras, si tienes la oportunidad de ayudar a alguien, debes de ayudar. Y la mejor manera de ayudar a los pobres a largo plazo es crear oportunidades. No es darles un montón de dinero o darles una comida, sino es crear oportunidades. Ahora, ¿de qué tipo de oportunidades? Primero, oportunidades de formación. Es lo primero. No es darles el pescado, es enseñarlos a pescar. Es darles oportunidades. ¿Sabían ustedes que en Oasis de Vida hacemos eso? De hecho, ya ahorita empiezan los talleres comunitarios en nuestra comunidad. Hemos hecho aquí, hemos hecho en San Martín. Y queremos hacerlo también en el Bajillo. ¿De qué se tratan esos talleres? Tal vez ustedes no se dan cuenta de esto, pero hay personas que no tienen la oportunidad ni de ir a la universidad, ni ir al colegio, ni hacer ningún tipo de curso. Y aquí en la iglesia han hecho cursos de panadería, repostería, uñas, estilismo, hacer calzones, o yo no sé cómo se llama, calzonería, no sé. De cortar, ropa interior, esa era. Suena más bonito. Sí. Editen eso, por favor, que queda grabado. Estilismo, cosas como esas. Y recuerdo una señora que me dijo alguna vez, le pregunté, ¿de qué le ha servido esto? Hacía pan. Y me dice, ¿sabe? Nosotros somos 7 hijos.
tengo 7 hijos, yo vivo con mi esposo. El salario de mi esposo es muy poco. Y ahora con esto yo estoy haciendo pan y estoy vendiendo a las personas que están alrededor. No vendo mucho, pero ya no dependo completamente de mi esposo. Ahora puedo traer algo a la casa. Y eso es maravilloso. Podemos ayudar dando oportunidades a las personas. Ahorita ya van a ver el anuncio después de que termine de predicar. Se abren los cursos acá. Y si usted conoce a alguna mujer pobre o algún hombre pobre, alguien que usted dice, ¿cómo poder ayudarle? Dele oportunidad, dígale, en Oasis de Vida van a hacer cursos de uñas. En Oasis de Vida van a hacer cursos de ropa interior o lo que sea. Va a haber. Y eso es una forma de ayudar a los pobres. Otra cosa es ayudándoles con algo de capital, proveyéndoles algo para que empiecen, para iniciar lo que van a hacer, la batidora. Hagamos algo, ayudémosle, una rifa, lo que sea, pero para que tenga la batidora, el horno, la máquina. Si quieres ayudar a un pobre, eso es una manera maravillosa de ayudarlo. Y lo segundo, ayudar a vender. ¿Sabe? Yo admiro algo de los nicaragüenses. La cultura nicaragüense, admiro algo que realmente me sorprende. La economía de Nicaragua la mueven las pequeñas empresas. Las pequeñitas empresas. ¿Sí? En una casa venden tortillas. Y usted ve las tortillas, hay un puño de tortillas allá afuera vendiéndose en la casa. Y entonces el vecino le compra las tortillas a la vecina. Pero la vecina vende frijoles cocinados en bolsa por libra. Y entonces la vecina le compra los frijoles y le echa la tortilla que ella vende. Y la otra vende ¿cómo se llama? Que era el tamal asado, pero que tiene otro nombre. Aquí hay un montón de nicaragüenses, vamos, suéltese. Es un tipo de tamal que, cosa de horno pues. Se me salió ya, disculpe. Cosa de horno. Y entonces el vecino le compra la cosa de horno al otro. Pero todos se compran las cosas entre ellos. Uno le compra al otro, otro le compra al otro. Y así funciona. Nosotros somos tan increíbles que vamos donde el chino a comprarle todo al chino. Y el vecino la está pulseando, vendiendo algo y dice, no, qué asco, pero se mete en cualquier lado a comprar cualquier tontera que no sabe ni dónde viene. Comprémonos a nosotros mismos para que la gente que tiene menos le podamos ayudar. El que tiene un negocito, el que tiene algo, ayudémoslo y nos compramos entre nosotros y así podemos ayudar a la gente que tenemos alrededor. ¿Saben que el subsidio no sirve? ¿Usted sabe cómo se sostiene el sistema socialista y comunista en el mundo? ¿Saben cómo quedan en el poder perpetuamente? Diciendo a los pobres, si yo quedo de presidente, le voy a regalar un diario de comida. Y esa es la vida de ellos. El que nunca ha tenido nada y le dan un poquito, una lámina de zinc, una vaca, una chancha, se sienten felices que el gobierno les dio algo. Y sienten que aquel es lo más impresionante. Les dan cualquier cosa y para ellos eso es lo mejor. Y eso no sirve. Si usted le da un diario de comida a una persona, a la semana ya no va a tener más. ¿Y qué va a hacer después de ahí? Hay que ayudarle de otra forma. Por eso es necesario que les ayudemos entre todos. ¿Ok? Entonces lo primero es, ofréceles oportunidad. Lo primero es, trátalos con dignidad, ofréceles oportunidad. Y lo segundo es, defiéndelos de la iniquidad. Hay que ayudar a la gente. Hay mucha gente que vive en pobreza porque están siendo oprimidos. Y hay que defenderlos. Hay que hacer algo por ellos. Note lo que dice Proverbios capítulo 31, versículo 8 y 9. Levanta la voz por los que no tienen voz. Defiende los derechos del desposeído. Levanta la voz y hazle justicia. Defiende a los pobres y a los necesitados. Note, eso está en la Biblia, en su Biblia. No sé si lo había visto alguna vez, pero está en su Biblia. Note lo que dice Salmo 82, 3 y 4. Defiende la causa del huérfano y el desvalido. Al pobre y al oprimido hágale justicia. Salven al menesteroso y al necesitado. Líbrelo de la mano de los impíos. Eso dice nuestra Biblia. Eso dice Dios para nosotros. Y hay algo que hay que hacer. Y cuarto, comparte con generosidad. En Isaías capítulo 58, versículo 7, el profeta Isaías
está exhortando al pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba ayunando, orando, vigilando, haciendo vigilias, haciendo ayunos grandes. Se sentía la presencia de Dios cuando todo el mundo estaba ahí. Todo el mundo estaba muy feliz estando ahí. Y aparece la voz del profeta, el hombre de Dios, y trae una exhortación. ¿Y cuál es la exhortación que le da el pueblo de Israel? Es esta. Léala conmigo, Isaías 58:7. ¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo? Vestir al desnudo y no dejar de lado tus semejantes. Ahora, quiero que me entienda esto. No era problema el ayuno, no era problema la oración, no era problema la vigilia, todo eso estaba bien. Pero habían llegado a un extremo que se parece mucho al extremo de nosotros, que la gente llegó a pensar que eso era todo lo que Dios quería que hicieran. Y toda su agenda y todo su recurso estaba en función de ir a buscar a Dios. Y Dios le dice, señores, suave, está bien que hicieran eso. Pero ¿qué pasó con los huérfanos? ¿Qué pasó con las viudas? ¿Qué pasó con los pobres que están alrededor suyo? Se sienten muy espirituales, pero se han olvidado de la gente que está a su alrededor, que la está pasando mal. Hay una palabra que aparece en ese texto que deberías de ponerle atención, que es tú. ¿Sí? Dios dice, comparta su comida. ¿Qué tenemos que compartir? Mi comida. No su comida, la mía. Diga usted, sí, la del pastor, no, la suya también. Comparta su comida. Traigan a los indigentes a sus propias casas. Eso es lo que está diciendo el menesteroso. Cuando veas a alguien que no tiene ropa, dale la tuya. Y no te niegues a ayudar a tus propios parientes. Eso es lo que dice Dios. Ese es el plan de Dios para nosotros. Que de lo nuestro podamos compartir con aquel que hoy no tiene. ¿Qué significa esto? Significa que no le digas a alguien que llame a la iglesia. A menudo gente que ve a alguien con necesidad, llamen a la iglesia. A menudo llega gente a mi casa. Aquí vive el pastor, sí. Es que me dijeron que ustedes son los que ayudan. No es que le digas a alguien, ¿puedes ayudar a alguien? Vaya a la iglesia, ahí le van a ayudar. No. ¿Sabe quién es la iglesia? Dígale que está a su lado, es usted. Tú eres la iglesia. Así que no tienes que enviarlos a ningún lado. Usted tiene que hacer algo. Tenemos que hacerlo. Hay que hacerlo. Dice la Biblia en 1 Juan 3:17, si alguien que posee bienes materiales, que ve a su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo puede decir que el amor de Dios habita en su corazón? 1 Juan capítulo 3 versículo 17. No puedes decirlo. ¿Sabe qué nos ha pasado a nosotros? Nos ha pasado como el sketch que hicimos alguna vez de Robin Hood. ¿Se acuerdan? Era un sketch que hicimos en algún momento aquí en la iglesia. Y es que Robin Hood le roba a los ricos para darle a los pobres. ¿Sí? Entonces, Carlos, venga por acá. Carlos, venga un momentito. Entonces, Robin Hood era algo como esto. Venía pasando Carlos, bien mudado, tenis de 50,000, pantalón de 40, quejeta. Y la americana. No, y entonces, él viene caminando. Y entonces Robin Hood aparecía y le decía, soy Robin Hood, le robo a los ricos para darle a los pobres, deme todo lo que tienes. Y le quitaba todo. Y le dejaba todo, lo dejaba limpio. Y ya se puede sentarse. Y ya quedaba con algo, siéntese, ahorita se la doy. Y venga Diego, y entonces venga. Y entonces llegaba Robin Hood y aparecía otro. Y le decía, soy Robin Hood, le robo a los ricos para darle a los pobres, deme todo lo que tienes. Y le quita el reloj. ¿Cómo se quita esta mano? Yo soy mal ladrón. Y este es policía. Puede sentarse. Y después, venga.
Así usted. Viene un pobre menesteroso, con el pantalón roto. Y entonces aparece Robin Hood y le dice: soy Robin Hood, le robo a los ricos para darle a los pobres. Y se queda viéndolo y dice: no, este sí que es pobre. Y entonces dice: no, yo soy Robin Hood, le robo a los ricos para darle a los pobres. Entonces este es pobre, entonces yo tengo que darle lo que le robé a los otros. Entonces le entrego todo. Tome, yo soy Robin Hood, le robo a los ricos para y le doy todo. Y entonces, no se me va a llevar, está contado. Y entonces el menesteroso dice, se queda viendo todo lo que tiene, el botín que tiene, y se alegra. Se siente feliz, nunca había tenido tanto. Sale pañal. Y dice: soy rico, soy rico. Y entonces Robin Hood se queda pensando y dice: soy Robin Hood, le robo a los ricos para darles. Deme todo lo que tiene. Y lo deja limpio. Puede sentarse. ¿Sabe por qué me acordé de esto? Porque nos ha pasado como el menesteroso, que no teníamos nada y de pronto tenemos algo. Por Dios. Hace unos días, de veras, todavía lo tengo atragantado aquí. Voy a tomar un poco de agua. Alguien que conozco desde niño. De verdad. En algún momento Dios nos usó para ayudar, para que estudiara. Dios nos usó. La fuerció, estudió. Tiene cierta profesión hoy. Se casó con alguien que tiene cierta posesión. Y hoy están muy bien. Por Dios. Vieras qué tipa más arrogante y desgraciada en la vida. ¿En serio? O sea, por Dios, yo digo, pero si yo conozco esta cagada. Si que para comer teníamos que pasarle la comidita para que comieran. Y ahora que tiene algo, se infló. Y se siente Robin Hood, soy rico, y se olvida de todo lo demás. Y ya, ahora tiene algo y se olvida de aquellos que hoy no tienen nada. Y se siente así como que puede pisotear a la empleada y puede pisotear a todo el mundo y puede gritarle a quien sea. Yo digo, pero no se acuerda quién era. Señores, sea chismoso. Vea, dichosos los que aquí están, que nacieron en cuna de oro y tuvieron oportunidad. Porque su servidor, el que está aquí, caminé descalzo en Guapiles, comiendo salteado. De verdad. Si soy un patas peladas de Guapiles, ¿cómo se me puede olvidar de dónde salí? Si mi mamá quedó con 9 hijos a costa. Imagínense qué podía comer uno cuando había 9 bocas esperando. Y de pronto cuando tenemos algo se nos olvida la gente que padeció cosas difíciles. De verdad, señores, tengamos cuidado con eso. Ya Dios nos dio una cierta oportunidad. Gracias a Dios hoy tenemos cosas. Por eso yo creo que somos muy bendecidos, ¿verdad que sí? Yo soy muy bendecido, tengo tantas cosas que no merezco. Soy muy bendecido. Yo veo gente que viene en carro aquí, sale del culto y fum, 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 van solos y hay un montón de gente ahí esperando a ver el Uber o a ver quién los va a llevar y no sabe. Y tal vez van a pagar en el Uber los únicos 5,000 colones que tienen para desayunar mañana porque no tienen nadie para llevarlos. Y otro se fue en carro y ni tan siquiera volvió a ver alrededor. Ya estoy espiritual. De verdad. Yo creo que es algo que podemos cambiar en Oasis de Vida. Que podemos hacer cosas diferentes. Ahí empieza el amor. Ahí inicia. Inicia cuando empezamos a compartir de lo que tenemos. Y no se nos olvide que Dios nos dio un carro por la gracia de Dios, que no sé ni por qué, ni cuándo, ni en qué momento lo llegué a tener, porque
Sí, bárbaro. Años en bicicleta. No sé si ustedes conocen la historia de nosotros, pero mi esposa y yo viajábamos en bicicleta de Cascadas aquí. Y terminaba el culto y yo montaba a mi esposa en la bicicleta, en la barra, y a mi hija Madeline. Pueden preguntarle. Y para mi hija Madeline era lo más lindo. Era como ir a la montaña rusa. Y yo iba de noche para Cascadas con un miedo que me atropellara un carro y nos matara a toda la familia. En ese momento éramos 3. O que nos asaltaran en Cascadas. Y yo era el hombre. Nueve y media de la noche, 10 de la noche, llegamos a la casa en bicicleta. Los 3 del culto. Y en la mañana tenemos que salir. Mi esposa la pasaba a Cascadas al otro lado para que cogiera un bus para el Humo, yo iba para la ER. Y en bicicleta. Dios nos dio un bendito carro por la gracia de Dios. Si mi carro no puede servir para la obra de Dios, entonces no puedo tener un carro. Tiene que ser un esclavo de la obra de Dios. ¿Sabe cuántos tiempos alquilamos mi esposa y yo? 9 años. 9 años alquilando. Hasta que Dios nos dio una casa. ¿Cómo mi casa no puede servir para la gloria de Dios? ¿Sabe? En mi casa hacen 2 casas oasis. 3. La de niños, la de jóvenes y la de mi esposa. Nuestras casas tienen que estar dispuestas para la obra de Dios. Nuestro recurso, todo lo que tenemos debe estar dispuesto para la obra de Dios. Para ayudar. Porque Dios nos dio algo que no merecemos. ¿Cuántos están conmigo en esto? Yo tengo cosas que no merezco. Y Dios me las dio. ¿Sabe para qué? Para que yo pueda compartir con otros. Me duele cuando hablo con empresarios de verdad. Esa canción que puse al principio la escuché muchas veces hoy. Y sé que a algunos de ustedes no les gusta el ritmo, pero me puse a pensar que es verdad. Jesús habló de ella cuando dio la parábola del rico y Lázaro. El pobre y Lázaro. Y el rico. Lázaro era el pobre y el rico que creía que tenía todos. ¿Y sabe qué? Los 2 se murieron y se fueron al mismo lado. Murieron. Y cuando llegaron arriba se desviaron de camino. La Biblia lo dice así. Porque el rico pensó solo en él, en su avaricia, en él. No pensó en nadie más. ¿Por qué debo de ayudar a los pobres? 3 cosas por qué debo ayudar a los pobres. 1, porque honra a Dios. Cuando ayudo a otros, estoy honrando a Dios. ¿Quieres honrar a Dios? A veces usted cree que honra a Dios portándose más bien que mal. Está bien, eso es importante. Pero si quieres honrar a Dios, ayuda a alguien con necesidad. Dice la Biblia en Proverbios 14:31, quien oprime a los pobres insulta a su Creador, pero quien los ayuda, lo honra. ¿Sabe por qué tienes que ayudar a los pobres? No solo porque honras a Dios, sino porque tienen mucho que enseñarnos. Hay muchas cosas que podemos aprender de ellos. Está muerta. Ellos tienen mucho que enseñarnos. Dice la Biblia en Santiago capítulo 2 versículo 5. Escuchen, mis queridos hermanos. ¿No ha escogido Dios a los que son pobres según el mundo para que sean ricos en la fe y heredan el reino que prometió a quienes lo aman? Santiago capítulo 2 versículo 5. Tenemos mucho que aprender. Y en conclusión, tenemos que hacerlo porque encontramos a Jesús en ellos. La Biblia dice lo siguiente. Primera de Corintios capítulo 13 versículo 12. Ahora vemos todo de manera imperfecta, como reflejos desconcertantes. Pero luego veremos todo con perfecta claridad. Todo lo que ahora conozco es parcial e incompleto. Pero luego conoceré todo por completo, tal como Dios ya me conoce a mí completamente. El apóstol Pablo dice, ahorita todo está como empañado. ¿Sabe cómo está eso? Como cuando me quito los anteojos y voy a leer un mensaje de texto. Mi madre. No entiendo mucho lo que dice. Pero cuando me pongo los anteojos y veo claramente. El apóstol Pablo dice, ahorita vemos como sin anteojos. Veo incompleto. Pero un día miraremos la imagen real como es. Algún día lo vamos a ver cara a cara. ¿Se imagina esa imagen? Mirar a Jesús cara a cara.
La Biblia dice que un día usted lo va a ver y yo lo voy a ver y todos lo vamos a ver. Un día vas a mirar a los ojos de Jesús que murió por ti en la cruz y vas a ver cuánto te ama. Vas a ver cuánto se preocupa por ti. La única razón por la que estás vivo hoy, por la que estás aquí hoy, es porque Él te quiere vivo. El día que ya no te quiera vivo, no vas a estar aquí. Él te pensó y Él te creó. Jesús lo hizo. Él quiere que tengas una relación con Él. Él murió por ti en la cruz y quiere llevarte a vivir con Él para siempre en el cielo. De eso se trata. Eso es lo mucho que Él te ama. Un día vas a ver a Cristo cara a cara y vas a darte cuenta de todo lo que Él te amó mientras estuviste aquí en la tierra. Por eso estamos aquí. Póngase de pie. Chicos, solo imagínense en la idea de que usted hubiera nacido en Limón, Heredia, San José, Cartago, Punta Arenas, Guanacaste, sino que usted hubiera nacido en Haití. O en un país de África, India. Su pensamiento hoy en la noche tal vez no sería: ¿qué escojo para comer hoy o mañana? Su pensamiento hoy en la noche tal vez sería: ¿qué vamos a comer mañana mis hijos y yo? Pero Dios ha sido bueno con nosotros. Dios ha sido bueno.